Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en Mates Activas. En esta clase veremos todo acerca de operaciones combinadas, pero antes de trabajar a operaciones combinadas debemos recordar qué eran los números naturales y los números enteros, porque básicamente serán estos conjuntos numéricos con los que más trabajaremos. Para comenzar, los números naturales son aquellos con los que normalmente contamos y se representan con la siguiente simbología, que es una N, ¿bien?, con una línea a un lado, del lado izquierdo. Esto se hace para no confundirlo con la letra N del abecedario, sino que ya sabemos que los números naturales serán aquellos representados con esta N. ¿Quiénes son esos números naturales? Seguramente estás pensando en todos ellos con los que podemos contar. Si dijiste 0, 1, 2, 3, 4 y muchos otros más, estás en lo correcto. Los números que utilizamos para contar son 1, 2, 3, 4, 5. El 0 para decir que no tenemos nada. También nos sirven para poder ordenar. Es decir, que podemos decir en una competencia quién llegó de primer lugar, quién llegó de segundo lugar y quién llegó de tercer lugar u otros lugares que corresponden en la competencia. Por eso estos números son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Nos ayudan con las operaciones básicas de nuestro día a día. Debemos recordar que estos números solamente deben ser números positivos. Aquí no entran los números negativos que más adelante veremos. Y también recordemos que no admiten decimales, no tiene una parte decimal. Por ejemplo, el 1,5 no es un número natural. El 3,4 no es un número natural. ¿Cuándo podríamos decir que puede ser un natural y que sea al mismo tiempo decimal? De esta forma, 3,0. Porque o cualquier otro número que tenga su parte entera, como cualquier número, y su parte decimal que sea 0. ¿Por qué? Porque simplemente la parte decimal que tiene solamente ceros, yo la puedo eliminar y eso seguirá siendo un número natural. Ahora, cuando su parte decimal es diferente de 0, entonces esto ya no es un número natural. Hay algunos símbolos que nos van a ayudar a identificar cuándo pertenecen y cuándo no pertenecen a algún conjunto. En este caso vamos a tener un símbolo que parece una E, de esta forma, no puede ser una E mayúscula, tiene que ser esta E, y esto significa pertenece. Cuando escribimos esta E, estamos diciendo que algún número o algún objeto pertenece a algún conjunto. Y si a esa E nosotros la tachamos, entonces significa no pertenece. Así, no pertenece. Esto te será de gran ayuda para siempre a lo largo de bachillerato y de la universidad, porque siempre se van a utilizar. Te recomiendo que anotes todo lo que estás viendo en la clase para que puedas tener un apoyo al momento de estudiar. ¿Cómo podemos utilizar estos símbolos? Por ejemplo, tenemos el 0, el número 0, y nos preguntan, pongamos aquí una línea, si el 0 pertenece a los naturales o no pertenece. Entonces, sabemos que el 0 nos ayuda a contar porque nos dice que no tenemos nada. Por tanto, coloco que sí pertenece. Pongamos otro caso. Si me colocan el 100, una línea, y me colocan la N, esto es a forma de comparación. Pueden aparecer en algunos libros este tipo de preguntas. Entonces, aquí nos están preguntando, ¿el 100 pertenece a los naturales? Recuerda que esta N representa todos esos números. Si yo no quiero escribir todos los números, porque es imposible escribirlo ya que son infinitos,
Entonces escribo la n y ya yo sé que aquí adentro en esta n está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. hacia el infinito. Son infinitos, ¿ok? Entonces el 100 sí pertenece porque no es un número decimal, no es un número negativo. Y entonces podemos decir que sí pertenece. Ahora pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, coloco el menos 5 y me preguntan si él pertenece o no, yo digo que él no pertenece porque es un número negativo y todavía no lo hemos visto, no lo hemos trabajado. Entonces coloco la E con una rayita y digo que eso no pertenece. O por ejemplo el 1,5 y me colocan la n de natural y dice, ¿1,5 pertenece a los naturales? No, porque es un decimal y su parte decimal tiene un número diferente de 0. Ahora, si hubiese sido un 0, podemos eliminar esa parte y nos queda solamente un número natural, pero en este caso no pertenece. Muy bien, ahora tenemos algunas características que los números naturales deben de cumplir. La primera es que son consecutivos, es decir, que uno es sucesor del otro. Por ejemplo, el 0 es nuestro primer número natural. El consecutivo del 0 es 1, porque está justo después de él. No hay un número entre 0 y 1 en los naturales. Entre 1 y 2 no hay un número, por tanto, el consecutivo de 1 es 2. ¿Quién le sigue al 2? El 3. ¿Quién le sigue al 3? El 4. ¿Quién sería el antecesor, es decir, el que está antes del 4? El 3. Entonces, se cumple que son consecutivos. Si por ejemplo nos dicen, escribe 3 números consecutivos, yo puedo escribir, por ejemplo, el 2, el 3 y el 4. Tomando en cuenta que si nos piden eso, tenemos que trabajar, en este caso, en los naturales. Porque si trabajamos en otro conjunto, habrán otros números que poco a poco iremos descubriendo. Por los momentos trabajaremos con los naturales y más adelante con los enteros. Entonces, ¿quién es consecutivo al 2? El 3. ¿Quién es consecutivo al 3? El 4. Si nos dicen, escriba 3 números consecutivos pares, entonces yo puedo decir, el 0 es el primer número par de los números naturales, porque el 0 también cumple con que si se divide entre 2, me va a dar como resto 0. Entonces el 0 es considerado un número par. Vamos a colocar como primer número 0. ¿Quién es el consecutivo par? No puedo decir 1, 1 es impar. Entonces el consecutivo par de 0 es 2. ¿Quién es el consecutivo par de 2? El 3 es impar, entonces el 4 sí es su consecutivo par. Y vamos a colocar otro para terminar con el ejemplo de los pares. ¿Cuál es el consecutivo par de 4? El 5 no es par, entonces el consecutivo par es el 6. Y todos estos números son divisibles entre 2, es decir, lo puedo dividir entre 2 y mi resto me va a dar 0. Vamos a borrar aquí. Y ahora, preguntémonos con los números impares. También podemos hacer números consecutivos con los impares. El primer número impar, el 1. Si nos dicen, escriba 4 números impares consecutivos, yo sé que uno es consecuente al otro, entonces vamos a escribir el 1 primero. ¿Quién es el consecutivo impar? Recuerden que esa es la palabra clave. Si nos dicen consecutivos y no nos dicen par ni impar, entonces son simplemente los números naturales en este caso. Y si nos dicen números consecutivos pares, ya ustedes saben, 2, 4, 6 o 0, 2, 4. Y los consecutivos impares, el 1, luego el 3. ¿Quién es el consecutivo del 3? Impar, el 5. Y luego el consecutivo impar de 5 es el 7. Y así sucesivamente con cada uno de esos números. Se pueden ordenar. Yo puedo escribir los números de menor a mayor o de mayor a menor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O al revés, 4, 3, 2, 1, 0. Los podemos ordenar dependiendo de cómo nos los indiquen. Más adelante vamos a ver cómo ordenamos con unos símbolos llamados mayor que, menor que e igual que, para que recordemos un poco cómo se hacía. Lo siguiente que tenemos
son que están dentro de ellos los números pares. Y como vimos, el 0 es el primer número par. Entonces tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 1.000.000. Bien, esos números son pares y están dentro de los naturales. Tenemos números impares dentro de los naturales. Tenemos al 1, al 3, al 5, al 7, al 11, entre otros números. ¿Cómo sabemos, para aclarar un poco, que un número es impar? En este caso son aquellos números que si nosotros le sumamos 1 a un número par, este me dará como consecuencia un impar. En este caso, si yo tengo el número 2, yo sé que el 2 es par. ¿Cómo puedo obtener un impar de esto? Un impar yo lo puedo obtener sumándole el número 1 al 2 y eso me da como resultado el número 3. El 3 es un impar. Bien, el 2 tenemos, por ejemplo, al 4. Si yo le sumo 1 al 4, eso me da como resultado el número 5. El 5 también es un número impar. Esto como algo general, algo bastante sencillo. Si yo al 5 le resto 1, eso me debe dar un número par. Otra forma en la que podemos comprobar de que este número es un número impar. Si yo le resto 1 a este número, entonces yo sé que si me da un número par, entonces él será impar. Si a mí me dan el número 26, bien, entonces yo sé que él es par porque es divisible entre 2. Yo puedo dividir entre 2. Ahora, si a mí me dan el número 25, ¿cómo saber que es impar? Poco a poco entenderemos que si termina en 5 o en algún número impar, en 3, en 1, son impares. Bien, entonces en este caso, fíjense que podemos tener el 25. Si yo a 25 le resto 1, eso me da 24. Como me dio un número par, significa que este número inicial al que le resté 1 es impar. Recuerden que un par, un impar, un par, un impar. Si antes de él hay un par, entonces él será un impar. Y por último, no tienen decimales, como ya lo habíamos comentado. Yo podría decir que esto es un número natural, 1,0, porque puedo eliminar esta parte decimal. El 0 no tiene un valor importante después de la coma, entonces simplemente lo puedo eliminar. Ahora, y decir que es un natural porque le quité esa parte decimal. Ahora, si yo digo 1,5, eso no pertenece a los naturales. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el orden que existen en los naturales y más adelante con otros conjuntos numéricos. En el orden vamos a tener varios símbolos. El primero se llama mayor que. Vamos a escribirlo aquí. Mayor que es el primer símbolo. Y vamos a colocar menor que, es una flecha hacia la izquierda. Menor que. Y ahora tenemos igual que. Nos indica que dos números o dos operaciones son iguales. Vamos a colocarlo aquí, igual que. De esta forma. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es entender un poquito mejor cómo podemos trabajarlo con algunos ejemplos. Vamos a ver algunos de nuestros ejemplos. En el orden, vamos a trabajar con mayor que, menor que, igual que. Bien, hay una forma mucho más sencilla de aprender cómo identificarlos. Entonces, vamos a trabajar. Si me piden que diga quién es mayor, quién es menor o quién es igual de estos números u operaciones, yo debo colocar cualquiera de estos tres símbolos si corresponde. Si el 3 es mayor que el 5, voy a colocar mayor que. Si el 3 es menor que el 5, voy a colocar menor que. Y si el 3 es igual a 5, voy a colocar igual que. Pero entonces hagamos la pregunta. ¿3
es menor, mayor o igual que 5. Se pregunta de izquierda a derecha. 3 es menor. Entonces fíjense el truco. Vamos a colocar un punto en el centro, así, y vamos a abrir la boca. Yo le digo la boca porque se parece a la boca de Pac-Man, de un juego muy conocido. Fíjense. Si el número es mayor, yo abro la boca, es como dibujar un Pac-Man, hacia el número más grande, porque Pac-Man siempre se va a comer al número más grande, ¿ok? Nunca se va a comer al número más pequeño. Entonces, como 5 es el más grande, la apertura de la boca será hacia el 5. Y de esta forma tenemos que 3 es menor que 5. Preguntamos ahora, 4 es mayor, menor o igual que 8. 4 es menor que 8. Entonces voy a hacer mi punto y la boca va a abrir hacia el número más grande, que es 8. Quedándome entonces 8. Pac-Man se comió a 8, entonces 4 es menor que 8. Bien, esta flechita o la parte más pequeña de la boca es lo que indica quién es el número más pequeño, como que si señalara que ese fue el número más pequeño. De hecho, aquí 9 es mayor que 7, menor que 7, igual que 7. 9 es mayor que 7, entonces hago un punto en el centro. ¿Y hacia dónde abre la boca de Pac-Man? Hacia 9, porque 9 es el mayor. ¿Ves? Entonces, significa que esta flechita o este punto indica quién va a ser el número más pequeñito y la parte más grande o la boca, el número más grande. Así más nunca se te va a olvidar cómo trabajar con estos símbolos. 5 es menor que 61 o mayor o igual. Es menor, entonces hago mi punto en el centro y abro hacia el más grande, que es 61. 5 es menor que 61. Ahora sé que tal vez estás un poco asustado porque hay muchos símbolos aquí, pero no es nada complicado. Hay que resolver la operación para saber cuál es el número que está escondido. Entonces, 3 más 5 es 8. Vamos a colocarlo aquí arriba, tú lo puedes colocar abajo. Es 8. ¿Y cuánto es 4 más 3? 7. Entonces, vamos a ver. 8 es mayor o igual o menor que 7. 8 es mayor. Entonces no nos vamos a dar cuenta o no nos vamos a fijar en la operación, sino en nuestro resultado final. Por eso hacemos la operación, para saber cuáles eran los números que estaban escondidos y a los que vamos a comparar. Entonces, este número es el 8, pero escrito de otra manera. Y este es el número 7, pero escrito de otra manera. Entonces vamos a decir, ¿quién es mayor? El 8. Entonces ponemos un punto y abrimos la boca hacia esta operación, porque ¿cuánto dio como resultado? 8. Entonces decimos que 8 es mayor que 7 o que 3 más 5 es mayor que 4 más 3. En la siguiente operación, recuerda que en las operaciones primero se hace los paréntesis o lo que está dentro del paréntesis y luego se resuelve lo que está afuera. En este caso, dentro del paréntesis tenemos 5 más 3. 5 más 3 es 8. Y 8 por 2 es 16. Vamos a verlo aquí. 5 más 3 es igual a 8. Y ese resultado por este 2 es 16. ¿Cuánto nos dio como resultado esto? 16. Todo eso es un número tan sencillo como el 16. Ahora vamos a resolver el otro lado. Ah, qué casualidad, el otro lado ya está resuelto. Entonces significa que ya podemos comparar. Aquí tenemos el número importante. 16 es mayor, menor o igual que 16. Es igual. Entonces yo voy a colocar el igual que. Y por último tenemos 4 menos 2 por 3 y 4 entre 2 más 1. Primero resolvemos este paréntesis, esta resta. 4 menos 2 es 2. Y 2 por 3 es 6. ¿Cuánto nos da toda esta operación? Eso nos da 6. Ahora hagamos esta otra. 4 entre 2 es 2. Y a 2 le sumo 1. Eso me da 3. Entonces el número escondido aquí es 3.
voy a borrar estos números de aquí abajo y digo, como ya encontré los números escondidos, ya puedo comparar y ordenar. 6 es mayor o menor. 6 es mayor que 3, entonces coloco mi punto y abro hacia el 6 porque él es el mayor. Y de esta forma podemos comparar varios números en este caso. Recuerda que el 0 siempre va a ser menor que todos los demás números naturales.